Señores, seguimos debatiendo en La Rioja en pleno. Hay más de 750 personas que han fallecido en esta comunidad. Es inevitable hablar de pandemia. 300 de ellas vivían en residencias de ancianos. Por eso, antes de escuchar a los portavoces de los grupos parlamentarios, lo primero que quiero hacer es que escuchemos cómo se han sentido las personas de más edad, las ancianas, ancianos, en esta comunidad autónoma. Vamos a escucharles. Porque como estamos en casa, pues nadie nos ha cuidado. En cambio, las que estaban en residencias y eso, que yo me alegro, que las hayan atendido antes, porque se ve ahora que ahí ya no hay tanta muerte en ellas. Pero las demás, no ves, la una a la otra nos paseamos como podemos. No, yo he vivido mi vida normal y nada más, no me he sentido nada. Nos hemos sentido mangoneados por todos. Me he sentido, pues eso, más que nada con un poco de miedo, pero protegida, pues todo lo que he necesitado lo he pedido y lo he tenido. He salido por ahí a la calle normalmente, me vacuné el otro día y normalmente saco el perro todos los días, sin ningún problema. No protegen a nadie, solo se protegen ellos y el gobierno solo quiere el sillón grande. Lo demás no les interesa a nadie. ¿De qué nos han protegido? A mí no han venido a decirme. Hemos estado en casa todo lo que hemos podido y luego salimos y parecemos a los borrachos cuando salimos de mal que estamos. Qué riojana esta mujer, qué riojana. Ellos son, así se sienten. Y otra vez hay mucho sentido común en sus palabras. Lo que dicen es: protéjannos, cuídennos. Especialmente además con una generación tan sacrificada como esa. Que lo ha hecho todo por lo esta ha hecho tierra, todo por nosotros. por este país. Yo pienso en mis abuelos, ¿no? Pienso en mis abuelos, los extrapolo a todos los abuelos, ¿no? Y la verdad es que se merecen pues lo que no hemos podido darles a todos ellos, ¿no? La verdad es que es una gran pena, un deber de justicia, en fin. Y cómo hablan, ¿no?, al principio, y sobre todo la generosidad, ¿no? Porque es que son absolutamente generosos, además, con los demás, ¿no?, con miembros de su edad, pero sobre todo cómo siguen pensando en los jóvenes. Es alucinante, de verdad, ¿no? La generación, efectivamente, que ayuda a construir nuestro estado de bienestar y cómo siguen pensando en los jóvenes, ¿no? Y que además, precisamente, pese a que parezca lo contrario, al revés, son de las personas que menos se quejan y ahí lo hemos visto, ¿no? Decían, no, igual en las residencias han estado quizá más protegidos, pero bueno, lo entiendo. Esa generosidad de nuestros mayores es que es absolutamente envidiable. Y hay muchas personas que ya han hecho de la pandemia un acompañante de vida, porque hay, no, a mí ya me han vacunado, ya bien, salgo a la calle con normalidad. Ese es un drama, el humano, que es el más importante, no hay otro. Ese está aquí, en lo más alto de la pirámide. Pero el económico lo estamos viviendo ahora y lo vamos a vivir durante muchísimos años, no sabemos cuántos. La Rioja tiene un plan de transformación que se basa en varios pilares, entre otros la lengua, la enorregión, la digitalización y también la ciudad del embalaje. Y es cierto que recientemente el Consejo de Ministros ha cambiado una norma concreta, para que ustedes lo entiendan, para que bodegas, calzado y mueble puedan acceder a unas ayudas a las que antes no podían acceder, una cuestión normativa. Hay 32 millones de euros, de momento, para sectores concretos. Y hay un dinero que está en veremos, dentro de ese plan de transformación, que se supone que va a llegar de Europa, pero que en principio no se va a ver en este primer semestre del año. Digamos que esa sería la radiografía, el panorama general. ¿Cómo será el segundo semestre de este año 2021 tan difícil? ¿Y llegará o no llegará el maná europeo? Quizá Raúl Díaz tenga algo más de información de esto, o no. Bueno, ahora hay una consejería, o por lo menos un antiguo consejero, que tiene un departamento que está focalizado en esto, en atraer fondos europeos. Sí, además vemos que la actividad que está teniendo el delegado de la presidenta del Gobierno de La Rioja para el plan de transformación, pues yo creo que también está haciendo lo que tiene que hacer, que es ir a Madrid, es ir a las puertas de los diferentes ministerios y a intentar, porque al final es importante entender que esto forma parte todo de un plan nacional. Es decir, claro, las regiones, las comunidades autónomas, incluso también municipios de más de 50.000 habitantes,
restaurantes pueden exponer sus proyectos, pero quien los tiene que asumir como propios es el Gobierno de España, que después va a la Comisión Europea. ¿Y qué le dicen al señor Castresana cuando llama a las puertas en Madrid? Pues yo creo que la recepción que se está teniendo, igual que lo hemos visto para la inclusión de esos 3 sectores, ¿no? ese amplio abanico que han dejado las comunidades autónomas para sectores especialmente vulnerables, ¿no? En cada comunidad autónoma, que lo hizo la presidenta Andreu en Madrid, nos han hecho caso y ya se han podido introducir y, por tanto, no quedarse fuera de nuestro sector productivo ayudas a estos sectores tan importantísimos para La Rioja. Está ocurriendo lo mismo con el plan de transformación. Yo creo sinceramente que esos 140.000 millones de euros que están diseñados para que vengan a España, un éxito sin paliativos también del Gobierno de España y cómo se ha hecho con nuestros socios europeos y en la Comisión Europea. Es que la respuesta a la crisis que se está dando, Marta, eso me parece fundamental. Ahora, respecto a lo que se daba antes, es que no tiene absolutamente nada que ver, porque dentro de esos 32,5 millones de euros concretos para estos sectores concretos, son mucho más que los 0 que, por ejemplo, en la anterior crisis financiera se dieron a un sector como el del mueble. Yo, que soy de Najería, lo conozco bien. 0 patatero. Y muchísimos cierres de empresas. Entonces, lo que no creo que puede pasar en un estado, ¿no?, como España o en una región como La Rioja es que en cada crisis económica siempre salgan perjudicados los de siempre, ¿no? Yo creo que por fin hasta el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo han cambiado la dimensión, han cambiado la perspectiva. Es que la diferencia es brutal. Y yo creo que en todo eso tenemos que luchar a favor, porque, como digo, las comunidades autónomas lo llevan al Gobierno de España y ellos a Europa. Escuchamos a Pablo y a continuación Jesús Ángel. Bueno, yo creo que hablando de economía y hablando de intentando aterrizarlo en la Rioja, ¿no?, en lo que les importa a los comerciantes, a las pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores de nuestra comunidad autónoma, en cuanto a ayudas tenemos que hablar de 2 cuestiones. Por un lado, las ayudas autonómicas, los paquetes de ayudas que se han ido sacando hasta ahora por el Gobierno. Parece que el último paquete de ayudas es el único que más o menos se está pagando bien, porque todavía hay muchas ayudas pendientes de pagar, hay muchos pequeños comercios, autónomos, etcétera, esperando a recibir esa ayuda. Yo creo que no es para congratularse decir es que hemos pagado el 60% de las ayudas del último paquete. Joder, qué menuda ambición tiene el Gobierno de La Rioja, porque todavía no han pagado el 40% anterior. Eso por un lado. Después, por otro lado, si hablamos de las ayudas nacionales, de esos 32 millones de... 32 millones y medio de euros que van a venir, bueno, pues está bien que se incluyan a las bodegas, que se incluyan al mueble, que se incluya al calzado. Nosotros pensamos que era necesario, pero también es cierto 2 cuestiones desde nuestro punto de vista. La primera, que no se ha conseguido más dinero, por lo tanto va a ser el mismo dinero a repartir entre más gente o a empresas que lo necesitan. Y después, por otro lado, que hay otra serie de sectores que se quedan fuera. Y me explico. ¿Tenemos que ayudar a una bodega que ha tenido una pérdida de facturación del 35%? Desde mi punto de vista, por supuesto que sí. ¿Tenemos que ayudar a una peluquería que ha tenido una pérdida de facturación del 60%? Sin duda ninguna. Y por eso creo, y aquí lo vuelvo a proponer, que debe haber un paquete complementario de ayudas desde la comunidad autónoma para ayudar a todos aquellos que hayan tenido una pérdida de facturación mayor del 30%. Cualquier negocio, cualquier autónomo, cualquiera, hay que ayudarles a todos ellos. Y simplificando, por supuesto, toda la burocracia que hace falta para acceder a estas ayudas y para que te las paguen, porque lo importante es que el dinero llegue. Jesús Ángel. Si hay alguna información de última hora, que he visto que está con el móvil, nos la cuenta, sí, Sí, no se preocupe, que lo tendré en cuenta. Gracias, Marta. Televisión de los Riojanos. Primicia. No, vamos a ver. Es que se están mezclando dos cuestiones. Por una parte, fondos europeos. Los fondos europeos, para que puedan tramitarse y realmente podamos recibir dinero aquí en La Rioja, que es lo que estaba consultando, lo que pasa es que no me ha dado tiempo, no he tenido la pericia suficiente para mirar en el móvil, es que el Gobierno central presente un plan económico en donde tiene que presentar una serie de ajustes que se están pidiendo desde Bruselas. Estamos en campaña electoral en Madrid y, por lo tanto, eso se va a retrasar hasta todo lo que pueda. Esa es la realidad objetiva, porque el Gobierno, en ese sentido, y en otros aspectos, actúa de la misma manera, prioriza no solo el bienestar de los españoles, sino sus intereses electorales. Entonces, va a retrasar la presentación de ese plan debido al coste político que supuestamente tendrá. ¿Por qué? Por una cuestión evidente. No se puede gastar permanentemente más de lo que se ingresa. Y eso es una verdad metafísica que al final se acaba imponiendo. En cualquier caso, ¿qué consecuencia práctica va a tener ese plan? Que si inicialmente estaban previstos que a España iban a venir 27.000 millones de euros este ejercicio, y así estaba previsto en los presupuestos, solo van a venir 10.000. Más o menos esas son las previsiones que tenemos actuales. Y, lógicamente, La Rioja va a tener una menor capacidad, ¿no?, porque en la medida en que los fondos que lleguen a España van a ser menores.
Punto segundo, estamos hablando, por otra parte, de un plan de ayudas directas. Entonces, aquí hay dos ejes distintos. Por una parte, las nacionales, las que acaba de aprobar el Gobierno nacional, un año después de que haya decretado el estado de alarma. Es decir, llega un año tarde una medida concreta diseñada por el Gobierno del señor Sánchez para apoyar a las empresas que peor lo han pasado. Y además, no solo llega un año tarde, sino que además lo diseña mal. Lo diseña mal. Y no incluye, de manera general, aquellas empresas que realmente han reducido su facturación. Y luego, claro, tienen que rectificar. Pero no solo eso, sino que además dicen que lo van a poner en marcha en 40 días, ya han pasado esos 40 días y el Gobierno de La Rioja sigue sin firmar el convenio que tiene que firmar con el Gobierno central para poder implantar esas ayudas. Y segundas ayudas, no solo las del señor Sánchez, para entendernos, sino las de aquí, las de La Rioja. Claro, se han pagado el último plan de rescate, pero seguimos sin tener absolutamente noticia de los pagos del plan que se presentó en noviembre. Que es lo mismo que ha dicho. Exactamente. Y siguen sin pagarse tampoco las ayudas, o gran parte de las ayudas del plan de reactivación, y algunas incluso sin resolverse. Claro, esa es la realidad, esa es, y otras que eran de planes específicos y otras que eran de planes específicos que están sin resolver. Esa es la realidad. Es decir, que el Gobierno en este sentido está llegando tarde, porque reitero, en esta pandemia, si hay algo claro, es anticipación. Y eso el Gobierno no lo está haciendo. Igual llegan tarde, pero las ayudas llegan y con vosotros, cero patatero. Vamos a escuchar a Henar y a continuación quiero que viajemos a una zona preciosa de La Rioja. Henar. Sí, bueno, yo coincido también en que estamos hablando de dos cuestiones diferentes. Evidentemente ha habido decisiones marcadas por la cuestión sanitaria que hace que se tengan que dar muchas ayudas. Es cierto que el Gobierno de España ha tardado un año en aprobar esas ayudas paliativas, vamos a llamarles, ¿no? Para compensar un poco las pérdidas que se hayan generado, pero también es verdad que se aprobaron desde esta comunidad, cosa que no se hizo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, múltiples ayudas que han ayudado a paliarlas. Y es verdad que se podían haber gestionado mejor y esperemos que desde luego se resuelvan todo lo que está pendiente a la mayor brevedad. Pero creo que la pregunta iba más enfocada a cuál es el nuevo modelo productivo al que nos tenemos que acoger, ¿no? Y en ese sentido yo creo que no podemos decir que esto es una oportunidad, porque desde luego esto es un drama, pero sí que tenemos que coger de esta mala situación el destinar esos recursos que no solo sirvan para corregir y seguir con los problemas estructurales que tenemos, que es evidente que vivimos en un país que depende excesivamente del sector servicios y que tiene poco valor productivo y por tanto es fundamental dar la vuelta a esos fondos europeos para conseguir cambiar nuestra economía, nuestro modelo económico, ser más competitivos también, sin despreciar otros sectores importantes para nosotros, como el de la agricultura, como el del turismo, pero también impulsar esa nueva economía productiva y hacerlo en coordinación con los trabajadores. No nos olvidemos que también los trabajadores han sufrido enormemente las consecuencias de esta crisis, con ERTEs donde automáticamente se pierde el 30% de lo que percibían, al menos, que afortunadamente en nuestra comunidad se aprobaron con los sindicatos unas ayudas para corregir también a los trabajadores y que además es fundamental impulsar el valor añadido de los trabajadores en el sector productivo y para eso es fundamental apostar por la formación profesional en coordinación desde luego con esa nueva actividad productiva y por eso nosotros planteamos ese campus de la FP en nuestra ciudad que genere clústeres en Logroño, que impulse también esa economía industrial a futuro, generando desde luego una expectativa mucho mayor. Valor añadido. Me están pidiendo todos la palabra, pero no se la puedo dar. ¿Por qué? Les explico. Les decía que vamos a hablar de una zona de La Rioja que es increíble, que es preciosa, y esto viene hilado con economía, porque allí hay proyectados, y de hecho creo que los responsables de varias plataformas que se han creado están hablando con ustedes, con los grupos políticos. Hay proyectados varios parques para generar energía a través de esos grandes molinos que tienen su implicación en el territorio, en el paisaje, es zona de vino, por eso digo que está hilado con la enorregión, con ese geoparque que se promueve, con los dinosaurios, con las huellas de dinosaurios, con el atractivo turístico de esta comunidad. Hay varias plataformas creadas. Y hay una persona que es miembro y portavoz de una plataforma, se llama María José Nestares, que ha tenido a bien grabarnos un vídeo y por eso les decía que ya que han hecho el esfuerzo, pues tenemos que escucharle y seguro que hablamos de economía después de escucharle. Vamos allá.
Hola, soy María José Nestares de Galilea, miembro de la plataforma por el progreso sostenible de las tierras orientales de La Rioja. Desde hace varios meses venimos asistiendo vecinos y residentes de los valles de Ocón, Jubera y Alto Cidacos con gran desasosiego y preocupación por la tramitación de grandes centrales de producción de energía renovable, tanto eólica como fotovoltaica, que van a venir a destrozar, digamos, todo el territorio sin una planificación previa y una ordenación de nuestro territorio. Los impactos son transversales, van a afectar a los yacimientos de ignitas del Alto Cidacos, a la agricultura, especialmente al viñedo, al paisaje del viñedo, viñedos singulares, van a afectar al modo de vida de la gente que vive en el mundo rural, que ha contribuido viviendo en los pueblos a que el territorio esté cuidado y sea próspero, y van a afectar pues eso, a la biodiversidad y al patrimonio natural, al turismo sostenible, que desde hace décadas se está intentando y trabajando por ello en los distintos valles. Principalmente va a afectar al concepto de no región y también al futuro geoparque que desde el gobierno se está fomentando para que se instale en el terreno de la reserva de la biosfera. Por ello queremos preguntar a los grupos del Parlamento de La Rioja si van a consentir que se venga a destrozar el territorio, que va a incidir en el geoparque y en la no región, o por el contrario van a exigir al Gobierno de La Rioja que paralice los proyectos y planifique de acuerdo con el modelo territorial que se quiere para La Rioja. Les explico la situación. Ahora mismo en La Rioja Baja hay 13 parques eólicos que van a acabar su vida útil y hay 7 más proyectados, 2 por parte del Ministerio, 5 por parte de la comunidad autónoma. La pregunta es clara. Primero, si conocen ese mapa que va a diseminar por La Rioja diferentes instalaciones para la generación de energía limpia, pero con esas consecuencias, si lo conocen o no. Y la siguiente es si están de acuerdo con la instalación de estos parques y, en caso contrario, ¿qué se puede hacer? Sí. La verdad es que hay 2 focos, ¿no? Está el tema Cidacos, Valle de lo que es el Ocón, etcétera, ¿no? Vamos a ver, yo creo que, primero, energías renovables, sí. Yo creo que esto tiene que quedar fuera de toda duda. Ahora bien, energías renovables ordenadas y energías renovables planificadas para minimizar el impacto que evidentemente puedan tener. Y aquí sí que hay que decir una cosa que está clarísima, y es que nosotros preguntamos al Gobierno en sede parlamentaria cuál era la planificación, qué planes tenía al respecto. En la contestación, pues hay que decir que nos defraudó profundamente, porque simplemente se limitaron a decir que iban a aplicar la regulación vigente. Pero al margen de cuestiones políticas. No, pero no es una cuestión política, es importante, porque entiendo que el Gobierno no se puede poner de perfil en esta cuestión, sino que, reitero, es importante que planifique y ordene. Entonces no puede... Es que nos está dando la sensación de que está absolutamente superado en este asunto por los acontecimientos y tiene que decir quietos, orden, y vamos a ver qué es lo que pasa. Y quiero poner un ejemplo. La primera oleada de parques eólicos que se pusieron en La Rioja la llevó el Partido Popular, con consenso, sin problemas. Todo el mundo, ¿no?, vio que se produjo una cosa de una manera ordenada, con posterioridad. En la última, por ejemplo, también hay que decirlo, en la última legislatura se aprobó esa directriz del suelo no urbanizable para proteger distintos espacios, y que hay instrumentos en manos del Gobierno para poder poner sentido común en esto. Porque evidentemente estamos actuando ante solicitudes de parte. En este sentido son distintas empresas que presentan solicitudes que en principio no tienen por qué estar coordinadas entre sí. Y ahí es bueno que desde fuera se ponga orden. Y eso es lo que pedimos, y por eso reitero que es importante que el Gobierno no se ponga de perfil y no asuma o diga, ¿no?, que en ese sentido se va a poner... Ustedes, el Partido Popular, se han reunido ya con ellos. Sí, conocemos perfectamente, conocemos perfectamente a María José, etcétera. Y por eso digo... ¿Cómo ve ese mapa? Sí, como ya además dice que tienen experiencia en la ordenación de la anterior oleada, por llamarlo de algún modo, parques eólicos, ¿cómo lo ve? Pues en primer lugar, yo creo que es importante, y eso sí que sería necesario, realizar un estudio sobre la repotenciación, ¿no? Porque ya tenemos instalaciones. Yo creo que eso, por ejemplo, podría ser una buena vía. En segundo lugar, entendemos que sería razonable poner estas instalaciones en aquellas ubicaciones que, reitero, menos impacto tengan. Y en ese sentido hay que hacer un análisis técnico, ¿no?, detallado,
para ver por dónde pueden ir, reitero, con esa finalidad clara y exclusiva. Bueno, pues tiene cierta coherencia lo que dice, un análisis técnico por parte de la gente que sabe de esto. Pablo. Bueno, a ver, yo creo que todo progreso, al menos como lo entendemos nosotros, tiene que plantearse de una manera equilibrada con el respeto sostenible, ¿no? Con el respeto paisajístico, medioambiental, es decir, con la sostenibilidad de aquel lugar donde se vayan a instalar las infraestructuras, porque al final una infraestructura siempre tiene una afectación al paisaje, siempre tiene una afectación que en el caso de ser construida, digo, pues va a causar un perjuicio a ese entorno. Entonces, a nosotros nos preocupa mucho qué afectación pueden tener estos proyectos precisamente a este paisaje, a este entorno, ¿no?, del que estamos hablando. Hace unas semanas aprobamos en el Parlamento de La Rioja, por unanimidad de todos los grupos, una declaración institucional para mostrar apoyo y potenciar el geoparque, y claro, parece que estos proyectos pueden ser un lastre para desarrollar el geoparque. Parece que estos proyectos también pueden afectar a esos proyectos para el paisaje del viñedo y para mantener la sostenibilidad medioambiental del entorno. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros hemos preguntado a la Consejería, hemos registrado distintas preguntas solicitando a la Consejería cuáles son las alegaciones que va a hacer, cuál es su posición al respecto. Es la Consejería de Medio Ambiente, entiendo. Hemos registrado a las dos, a la de Sostenibilidad y a la Consejería de Agricultura, porque claro, esta es otra cuestión. No es la primera vez que en asuntos de este tipo el mismo Gobierno de La Rioja, dos consejerías que están afectadas, como la de Agricultura y la de Sostenibilidad, mantienen posiciones distintas. Y eso, Lobo, por ejemplo. Por ejemplo, ese es uno de los ejemplos. Entonces, nos preocupa todo esto que está sucediendo. Desde luego, nuestra posición con este asunto y con otras infraestructuras que se puedan desarrollar es que el progreso siempre tiene que ir equilibrado con la sostenibilidad, con el respeto paisajístico, con el respeto medioambiental, como también es nuestra posición con respecto a los paisajes del viñedo en Rioja Alta u otras cuestiones. Eso es muy de sentido común, pero luego hay que aterrizarlo, ¿eh? Sí, claro, por supuesto, pero es que quien está gobernando es el Gobierno. Nosotros estamos impulsando que se haga de esta manera, y es el Gobierno ahora el que tiene que decir cómo piensa hacerlo. En las preguntas que hacías al inicio, Marta, efectivamente sí que tuvimos una primera reunión. Desde luego yo me quedé gratamente impresionada por el nivel técnico que tienen la mayoría de los miembros que acudieron a esa reunión, ¿no?, en representación de las distintas plataformas. 1000 alegaciones presentadas. Sí, 1000 alegaciones, pero además el enorme esfuerzo que hacen a la hora de ser capaces de explicar llanamente a los que no somos expertos en el tema. Y creo que es fundamental. Evidentemente todos estamos a favor de las energías renovables, pero también es verdad que ellos también, los de las distintas plataformas, evidentemente también, porque es gente que normalmente vive en el entorno rural y que desde luego la sostenibilidad medioambiental es algo que es básico para cualquier habitante o agricultor del entorno rural de la que depende incluso su propia supervivencia. Por lo tanto, ellos lo que dicen esto no es un debate parques sí, parques eólicos sí, parques eólicos no. Es un debate de ordenación del territorio fundamentalmente. Y es un debate también de repercusión global a nivel del propio Estado. El 60% del consumo de energía de todo el Estado español se realiza en Madrid y Barcelona. Y sin embargo, el porcentaje que pretenden que generemos aquí en La Rioja es muy superior, desde luego, a nuestro nivel de consumo. Por tanto, es fundamental hablar primero de las instalaciones y coste que tienen en el modo de vida del entorno rural, que también planteamos proteger. Es una de las cuestiones básicas que estaba también en nuestro acuerdo de gobierno. Y por tanto, ese reto demográfico, ese defender el modo de vida del entorno rural debe ser también una perspectiva que debe estar incardinada en esto. Pero también no hablar solo de dónde se instalan. Efectivamente tiene efectos sobre el geoparque, pero tiene también muchos efectos en lo que va a tener sobre el viñedo o sobre otras explotaciones agrarias tan importantes para nuestra economía en el sistema de evacuación. Generalmente, hay 2 líneas de tensión previstas para evacuar esa energía. Hasta Goncillo está generalmente admitido que lo lógico es intentar generar esa energía
en la medida de lo posible, en los entornos más cercanos primero, a su transformación y segundo, a su consumo. Porque al final, si no, lo que nos podemos convertir, La Rioja o zonas de la serranía celtibérica, donde el nivel poblacional, la densidad poblacional es tan pequeña, en que nos convertamos en lo que entonces fue en los años 70, ¿no? Aquellos cementerios nucleares. Yo creo que es fundamental apostar por esas energías alternativas, pero en este momento es fundamental también acordar una moratoria que garantice que previamente a la instalación de cualquier parque, no en La Rioja, yo creo que no hay que tener una postura chauvinista, algunos de estos, sobre todo los dos que están del Ministerio, exceden de nuestra comunidad autónoma, y hacer una planificación... Implican a dos comunidades autónomas. Eso es, y es necesario hacer una planificación ordenada. Por eso nosotros nos comprometimos con ellos en que vamos a plantear una proposición no de ley en el próximo en el primer pleno de mayo, y además esta tarde en una reunión que tendremos con el consejero de Sostenibilidad, que es el competente, pues intentaremos también incluir estas cuestiones dentro de esa nueva agencia que pretende crearse mediante ley y que, como te digo, discutiré o conversaré esta tarde con Alex Dolaro. ¿Qué agencia es esa? ¿Qué agencia La es Agencia esa? Riojana para la Transición Energética. Yo creo que esto debe estar también contemplado entre las funciones para acoger esas definiciones técnicas y dar una planificación ordenada. Por lo tanto, también planteamos que efectivamente en eso sí estamos de acuerdo, que la Consejería de Agricultura, no tanto por agricultura, sino como responsable de ordenación del territorio, debe ser copartícipe de esa Agencia Riojana de Transición Energética. Agencia Riojana de Transición Energética y moratoria hasta ver cómo transcurre la situación. Raúl Díaz, acabamos con su turno de palabra porque nos hemos comido este segundo bloque. Pues además tiene un nombre bonito, esa agencia que tiene el nombre de ARTE en sus siglas, y yo creo que esto además entronca mucho con la filosofía que se está impregnando también a nivel nacional. Hoy es el Día de la Tierra. Y hoy también se está celebrando la Cumbre del Clima, además lo ha hecho el señor Biden, que ha dado una vuelta de tuerca absolutamente a esta cuestión. Y básicamente la Unión Europea acaba de aprobar que tenemos que reducir para el año 2030 un 55% nuestras emisiones. Y es que la nueva ley de clima, que ahora mismo está en el Senado tramitándose, dice que el 74% de la energía que tengamos que tener en España para el año 2030 tiene que ser de energías renovables, porque actualmente la dependencia energética viene de las energías nucleares, principalmente de Francia. Así, grosso modo, ¿no? Por tanto, yo creo que esto es fundamental. El Gobierno está en diálogo constante, por bajar al terreno, efectivamente está en diálogo constante. Se ha dicho que se había desavenencias. Bueno, tanto la consejera de Agricultura como el consejero de Sostenibilidad han acudido presencialmente con los alcaldes y con la plataforma. Nosotros, el Gobierno ya se ha reunido, como grupo parlamentario nos reunimos mañana con ellos. Desde luego están haciendo, tú lo has dicho, Marta, esas alegaciones que tiene un esfuerzo técnico y sobre todo de movimiento social, y el Partido Socialista no tiene otra cosa sino que respetar. Además, es importante ver ese equilibrio de intereses. Se ha dicho, la Enoregión es un proyecto fundamental dentro del plan de transformación, igual que el Geoparque, que yo he tenido además la fortuna de poder defender en el Senado, en la Cámara de Representación Territorial. Y por tanto hay que conjugar toda esa serie de intereses. Yo entiendo, porque suele ocurrir siempre, que quiero bajar por poner un ejemplo cotidiano, que quiero bajar la basura y que no me pille lejos el contenedor, pero no lo quiero debajo de casa, ¿no? Conjugar esto es muy difícil. Yo creo que también las reclamaciones que están haciendo, tanto las vulneraciones que pueden suponer como un derecho que, por cierto, introdujo el Partido Socialista con acuerdo por unanimidad, lo sabe bien Jesús Ángel, el derecho al paisaje, a disfrutar del paisaje dentro del nuevo Estatuto de Autonomía de La Rioja, es precisamente, ¿no?, por lo que están luchando, y es algo absolutamente entendible. Como entendible es, efectivamente, que tengamos que cumplir con ese requisito del 74% de energías renovables para el 2030. Y en ese paraguas normativo que tenemos, efectivamente, ya ha dicho antes Jesús Ángel, por ejemplo, la directriz del suelo no urbanizable, es decir, tenemos muchísima regulación dentro de la Comunidad Autónoma de La Rioja para ver de qué manera lo hacemos, ¿no? Obviamente es algo complicado y es difícil, y dar una respuesta ya inmediata de cuál va a ser la situación, claro, pero ¿cómo lo hacemos? Un molino no puede ir soterrado, por definición propia. Entonces, ¿de qué manera podemos conjugar esos intereses? Yo creo que tanto la plataforma está haciendo muy buen trabajo, el Gobierno de La Rioja está en contacto permanente con ellos, y espero y deseo, y creo que así será, se afine técnicamente para intentar conjugar esos intereses que hoy parecen contrapuestos, pero como dice la propia plataforma, energías renovables, sí, ellos no dicen que no. Bueno, pues nos vamos a quedar con esa conclusión, energías renovables sí. Vamos a ver cómo, y los 4 grupos parlamentarios, en principio, parecen de acuerdo en esta afirmación y además se han reunido con los actores. Muchísimas gracias, María José. Les voy a recordar que tienen un modo de comunicarse con esta cadena, con TVR, que nos pueden hacer llegar sus propuestas, porque cada mes están aquí los portavoces de los grupos parlamentarios
y que no tenemos ningún problema en hacerles llegar a ellos las propuestas que ustedes nos trasladen, y tienen todas las vías posibles de comunicación: teléfono, correo electrónico, WhatsApp, nuestra página web, las redes sociales. Así que con este mensaje vamos unos minutitos a publicidad y enseguida regresamos.